Lo primero que quiero decirles es que si no nos conocieran a Martín Barrionueva, a mí, no van a poder saber hasta el final quién es radical y quién es peronista. Porque hemos decidido, nos hemos comprometido. En el espacio del Norte Grande somos legisladores del Norte Grande y somos legisladores de Corrientes, y cuando presentamos un proyecto no es el proyecto de fulano de tal, sino es el proyecto de los correntinos que todos acompañamos, que pasó por el test, que pasó por la matriz de discusión, y una vez que está consensuado y estudiado, se presenta al sistema de la Secretaría Parlamentaria del Norte Grande. El Norte Grande es un tema múltiple, complejo, desconocido para algunos, pero tenemos que decir que es un espacio que amplía las posibilidades de generar competitividad, productividad, en la medida que seamos inteligentes. Es cierto que no nos exige una demanda como si tuviéramos que integrarnos externamente. Integrándonos externamente requiere ponerse de acuerdo en bienes, servicios, personas y todas las instituciones monetarias que esto tiene. Este intra-Argentina, este sector Argentina, esos temas tiene resuelto. Entonces lo que estamos viendo, y es mucho más fácil, es cuáles son los temas comunes que tenemos para repotenciar en la relación de la Argentina de distintas velocidades. Nosotros partamos de la contextualización de que tratar en la Argentina iguales a todas las provincias, iguales a todos los sectores, es el acto de desigualdad y de injusticia más grande, porque existe una Argentina desigual. Si existe una Argentina desigual, si existe un desarrollo desigual que en forma permanente hay un factor de divergencia donde lo enriquecido se enriquece y lo empobrecido se empobrece, nosotros lo que tenemos que ver es cómo logramos ese factor de convergencia, y para eso necesitamos hacer políticas diferenciales. Y para hacer políticas diferenciales hay que ir a la Constitución Nacional. Hay un artículo 75, inciso 19, que habla muy claro, pero que no le hacemos caso. El artículo 75, inciso 19, exige que la Argentina debe ser un país armónico, armónico en su conjunto, para lo cual deberá tener políticas diferenciales para lograr ese objetivo, porque el desarrollo desigual no permite transitar linealmente ese camino. Y solo vamos a tener el factor de convergencia en la medida que haya políticas diferenciales inteligentes, dinámicas de costo-beneficio, que permitan atender, y la Cámara de Origen sería la Cámara de Senadores. Este es un artículo clave que tenemos que, en cada acto de gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, el Parlamento argentino tiene que tener como test de medida para entender estas cosas. Porque rápidamente se decía aquí, somos el Norte Grande, somos 10 millones de habitantes, 21, 22, 23% de la población argentina. Somos el 30% del territorio nacional. Ahora, tenemos ingresos que son de 10 veces a 3 veces, de acuerdo a los sectores, de diferencia de la Argentina central. Y después está la segunda velocidad, que sería la Patagonia, que también sufre discriminaciones, pero de un emplazamiento donde lo turístico, lo minero, la infraestructura, los proyectos de promociones en su momento permitieron tener un desarrollo mucho más funcional. Cuando ustedes escuchan los sueldos que se ganan en el sur, son totalmente diferentes. Entonces hay una Argentina central. Y después tenemos una Argentina portuaria, donde yo digo que hay 100.000 personas, yo siempre represento gráficamente 100.000 personas que andan de, sobre todo cuando hace frío, piel de camello, agenda, se sientan en los bares, no se saben de qué vive, pero gastan 1 o 2 millones de pesos para vivir por mes, y todo eso banca la Argentina Federal a través de las arbitrariedades, de las discriminaciones, y esto es absurdo. Y si miramos nosotros, todo esto que estoy hablando es en forma, no es en ningún momento estoy hablando de la Argentina de hoy con el gobierno de hoy. Estoy hablando que esto es históricamente así. Tenemos una diferencia sustancial. Si miramos el presupuesto nacional, ustedes saben que
La Argentina central, la Argentina del AMBA, que está de moda ahora, el AMBA es Gran Buenos Aires y Capital Federal. Tienen 2,5 millones de beneficiarios, 10 millones de personas, que tenemos el agua y cloaca, pagamos todos los argentinos. Es la única chamas que está en el presupuesto nacional. Y tenemos que pagar todos los argentinos. Pero esto fue históricamente, no ahora. Son cosas que no entendemos. Si uno mira el tema de presupuesto del tema transporte, que lo veníamos y que lo va a profundizar ahora mi amigo Martín, que maneja muy bien los números, en la Argentina central hay 17.500 colectivos, en el interior del país hay 16.500 colectivos. Ahora, los subsidios para el boleto son 3.000 millones para los del interior y 30.000 para los de capital. Es una relación de 10-1. Por eso es que se entiende que hasta hace un tiempo el boleto de colectivo en la Capital Federal era 18 pesos, ahora subió un poquito, y el SUTE era tan barato que ya estaban estudiando hacerlo gratis porque el 92% paga el subsidio. Entonces, esta es una Argentina que no entendemos, que parece ser que para no tener conflictos sociales cerca de la Rosada y el poder político, se construye una Argentina equivocada. Y eso a la vez es una dinámica que hace que haya migración interna y donde el norte grande es expulsor de personas. Esto tiene un espíritu que, si usted dice rápidamente, el norte grande empezó a armarse, la declaración de intención se formó en 1987, en la época del doctor Alfonsín, Trócoli en 1987, las provincias tomaron esa declaración, en 1999 se construye el Tratado Interprovincial del Norte Grande en base a la Constitución Nacional, que preveía los artículos que ustedes recuerdan, los más antiguos, los de la década del 90, recuerdan Dromi, que lo que quería decir es que había que matar las provincias porque eran caras e ineficientes y había que hacer regiones donde abaratábamos los costos, donde teníamos una sola policía, una sola salud, todo era más barato, nos vendían un mundo y se estableció una Constitución del 94, la posibilidad de hacer procesos regionales, pero no con la finalidad de matar autonomía, sino de ser complementarias a la autonomía, y las provincias no cumplieron con esa finalidad. Y entonces lo que se hicieron es cumplir, juntarse 10 provincias, armar un comité ejecutivo, hacer una agenda que tenemos que ir cumpliendo, tiene 20 o 30 puntos, se van incorporando, desde política impositiva, de política energética, política social, política de derechos humanos, que para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos la concepción que hablar de derechos humanos no es hablar del pasado, no es hacer autopsia. Hablar de derechos humanos significa hablar del futuro, porque cuando alguien está estudiando un problema del pasado, lo que está haciendo es evitar que se repita. Y este es el mensaje que nosotros le damos a los jóvenes, y por qué siempre en todos estos procesos de integración va a estar presente el tema de política de derechos humanos. Y se van a dar cuenta ustedes que tenemos un proceso regional como el polo del Norte Grande, que aprendimos en el balance de que la integración del Mercosur no es neutra. Porque ¿qué ocurrió? El balance que nosotros hicimos es, en el 90, Alfonsín firma los protocolos con Sarney, que fueron 30 y pico protocolos que eran por sectores industriales, de energía nuclear. Fue una profunda integración que se quiso hacer. Después viene Menem en el 91 con paradigma neoliberal. Menem Color de Melo firman el neoliberalismo y le dan preeminencia a la parte comercial, y se fija un cronograma de aranceles que fijaban la fecha, iban cayendo automáticamente y se protegían dos cosas: el azúcar en Tucumán y el tema automotriz, que eran las dos cosas que se ponían en un tubo, seguían protegidas, y un arancel, un ascensor que te permitía subir 35 pisos, que es el arancel 35, que es el máximo de protección que tenía. Ahora, ¿qué ocurrió con eso? Porque ¿qué tiene que ver con el Norte Grande? ¿Saben lo que tiene que ver? Que ese proceso de integración neoliberal lo que hizo es crear un Mercosur dorado y un Mercosur empobrecido, de 2 velocidades. Porque el Mercosur de San Pablo, Buenos Aires,
lo que era la capital Asunción y Santiago de Chile, se beneficiaban de ese proceso de integración rápido que genera un proceso de integración de bajar aranceles en su primera etapa, es muy rápido de crecimiento y después no se sostiene en el tiempo, que es lo que ocurrió, y van a ver cómo empieza a derretirse como barra de hielo, pero significó como contraindicación que las otras regiones quedaban abandonadas y no se compensaban. Entonces cuando nosotros vimos la Unión Europea fue posible proceso de integración siempre y cuando que se creen dos instrumentos estratégicos que también sirven para el Norte Grande. Uno es los fondos de cohesión social y otro los fondos de convergencia social y económica, que permitió que España, por ejemplo, sin reintegro, tenga los trenes AVE, que de alta velocidad, las carreteras que hizo España en el nuevo proceso democrático, así sucesivamente los distintos países, gracias a este proceso. Entonces en la Argentina lo hicimos a medida porque tenemos limitaciones, no había proceso de compensación al Norte Grande con las contraindicaciones y esto profundizó las diferencias del desarrollo. Y entonces esto es lo que nosotros estamos estudiando. Por eso fíjense que en este año hemos hecho reuniones simultáneas me refiero en el mismo año, pero sucesivas. Los gobernadores que se reunieron labraron actas, los temas que estaban tratando. Yo quiero verle, no parecían peronistas, no parecían radicales, uno lee las actas, hay de buen enfrentamiento, buen planteo a la nación, decir, hay diagnóstico y eso es muy bueno tener un diagnóstico claro. Los gobernadores tenían un diagnóstico claro, los vicegobernadores también se reunían, y los legisladores en ese marco de clima lo creamos y empezamos a trabajar y vimos cómo pudimos trabajar el tema energético ahora que venía el tema de los subsidios, proteger hasta a 750 kilovatios, y ahí me gustaría que entres vos ahora y hable y después yo entro de nuevo, porque o te engancha o sigo. Metele bueno. Bueno, redondear la idea. Vos pronto manejas siempre, así que... No. Redondear la idea, Noel, y después le damos... No, lo que quiero decir, el contexto es, esto se llama matrimonios múltiples. Tenemos que casarnos dentro de las 10 provincias, tenemos que ver cómo nos casamos con el exterior y tenemos que ver cómo hacemos un proceso de integración con el sur y cómo hacemos el debate con nación. Todo esto hay que hacer en forma simultánea. Me parece que hay un clima que ustedes van a ver ahora despacito, que hablar de proceso de integración en América Latina va a ser un hecho nuevo. Me parece que, y no vengo a hacer lulismo acá, pero me parece que Lula, como hay que reconocer que Brasil vendría a ser el Estados Unidos del Sur y nosotros vendríamos a ser el Canadá del Sur. Somos las dos locomotoras del proceso de integración de América Latina, sabiendo cuál es el rol. Uno como si fuera Estados Unidos, otro como Canadá. Estos son los roles que nos tocan en la dimensión económica que tiene Brasil. 200 millones de habitantes, un sistema productivo muy bueno con sus 3 olas, agrícola, secundaria y el postindustrialismo armando muy bien. Tenemos que hacer un proceso, Lula está creyendo. No vengo a decir acá porque son todos izquierdistas, se van a entender, y porque solamente Ecuador, Paraguay son de derecha. No, yo no caigo en esto. Yo creo en los procesos de integración inteligente. No depende del resultado electoral, no depende de una ideología. Esta es la inteligencia y la madurez de cualquier proceso de integración, ya sea de Parlamento del Norte Grande como del Mercosur. No tiene que depender de política de Estado, de objetivos, porque son espacios ampliados. Fortalece la soberanía de un país. Un espacio ampliado permite tener la fortaleza para insertarnos en el mundo, o si no somos un barquito de papel en una tormenta que es muy difícil manejarte porque representamos poco en términos de poder. Entonces esto no deja de ser una cosa muy importante. Defender la alianza con Brasil es estratégica. Cualquier dirigente inteligente, sea el presidente que sea, Brasil es nuestro primer socio comercial. Después sigue China, la Unión Europea, último Estados Unidos. Estados Unidos para nosotros es importante porque geopolíticamente tiene poder, porque tiene ejército, porque tiene moneda, pero comercialmente es bastante baja la incidencia porque somos competitivos en los productos que tenemos
y porque siempre Estados Unidos tuvo una política muy mala como patio trasero de América Latina, no tuvo, se asusta cuando viene China, defiende, bloquea, porque ahora China viene, compite, entonces le exige tener una respuesta más inteligente, pero realmente el esquema que tenemos en el Norte Grande entonces es un desafío de ver cómo hacemos para achicar nuestras asimetrías en la nación, cómo hacemos para ser competitivos, cómo creamos un corredor bioceánico que hagamos que integremos el Atlántico y el Pacífico, más aún cuando estábamos acostumbrados que el comercio era el Atlántico y donde los puertos estaban armados, y resulta que el comercio ahora se nos corre y se nos va el 2%, el 2/3 del comercio se nos va al Pacífico. Automáticamente tenemos que tener un corredor bioceánico, una puerta al Atlántico de salida para productos y otra el gran corredor con una logística permanente de trenes, puertos, aviones, conectividad, que vayamos para Iquique. Yo le doy un solo ejemplo. El otro día hablaba con un empresario y me dice: Noel, con la guerra de Ucrania subió tanto el flete marítimo que hoy es negocio traer toda la maquinaria a Iquique de China, de ahí traemos en transporte terrestre, nos sale la mitad de precio que traer al puerto de Buenos Aires, que es más largo porque el flete. Son las cosas que hay que ir viendo, preparando, pero para eso tenemos que tener una logística adecuada, en serio. Y en la Argentina hubo una política de destrucción de la integración del país. Yo le quiero dar un solo ejemplo y no es dispersarme. En la década del 90, cuando se habla de que ramal que protesta y cierra de tren, la Argentina tenía 50.000 kilómetros de trenes, 50.000, el sistema circulatorio de un país. Cerramos 40.000 kilómetros, dejamos 10.000, dejamos en la crema de la Argentina central y 40.000 se desarmaron. Entonces, por eso que aparece Moyano con fuerza, porque empezaron los camiones, el único medio que teníamos camiones, porque desarmamos la flota marítima, destruimos Río Santiago, destruimos los astilleros, pero adrede, regalábamos como chatarra. Entonces cuando nos dimos cuenta, ahora vamos a hablar, tenemos una hidrovía que lo que hacemos es mirar el río, pasan los barcos paraguayos, los fletes paraguayos, la bandera paraguaya, y nosotros no tenemos barco, no tenemos flete, se mueve 6.000 millones de dólares de flete por año, 4.500 barcos, barcazas por año en la hidrovía. Ninguna es argentina. Ahora están protestando por el peaje, tampoco es argentina, van a los belgas. Entonces, casi somos unos bobos que exhibimos nuestra mejor competitividad, que es el río, a cambio de nada, porque estamos estudiando como si eso fuera una economía de mercado, un punto de mercado, y no nos damos cuenta que eso es un instrumento estratégico para la defensa nacional, armar un país competitivo y donde lo nacional tenga sentido, porque no nos pueden convertir a la Argentina en un punto de mercado, tenemos que ser un gran país donde tengamos un diseño de estratégica de nación. Por eso el Norte Grande es importante, porque hay gente que está trabajando con mucho sentido nacional, porque cuando dije que no van a saber si somos radicales y peronistas, es porque decidimos a que no nos tomen más de sonso. Podemos perder algunas batallas porque no tendríamos el poder suficiente algunas veces, pero la persistencia, la voluntad, y cuando tengamos claros nuestros objetivos y hagamos nuestros bancos de proyectos, nuestros bancos de datos, demostremos científicamente por qué necesitamos 1.000 megas para trabajar en el Norte Grande, por qué las escuelas técnicas, por qué las carreteras adecuadas con autovía para hacer el corredor. Miren, en este momento Brasil, que en su río del Atlántico... doctor, le propongo lo siguiente. Sí. Teniendo en cuenta el tiempo. Sí, señor. Que continúe el contador Martín Barrionuevo con la caracterización y después de la intervención del contador entramos ya de lleno en los temas específicos, ¿le parece? Sí. Y cada uno de ustedes pone sobre cada uno de los temas específicos. Muchas gracias. La pregunta es, en la contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si no tenemos la posibilidad de este ámbito? Corrientes solo hubiera podido defender ante el Parlamento argentino los derechos de los humedales, que es cierto que a Corrientes era quizás una de las provincias
que más castiga, porque los humedales son elásticos. En un déficit de 3 años de sequía, hoy los humedales están en el 16% de la provincia. Pero en épocas normales los humedales se extienden como acordeón y llegan hasta el 500% de diferencia, es decir, puede llegar al 60 y pico % de la provincia son humedales. Entonces, si hay una ley que te restringe la producción, te bloquea, te enyesa la producción, era de una importancia estratégica para Corrientes. Y veníamos perdiendo. Si seguía linealmente, la ley Grosso era casi un final a toda orquesta. Entonces nosotros lo que hicimos es, acá por eso engancho Norte Grande con humedales, llevamos un proyecto de Corrientes con todo lo que habíamos hecho, inventario de humedales, la fundamentación jurídica de por qué Buenos Aires y el Parlamento estaban avasallando los conceptos de autonomía, porque ustedes van a ver que esto es lo que hicimos en el Norte Grande. Cuando nosotros explicamos en el Norte Grande el proyecto de humedales, primero ellos creían que humedales es todo aquello que tiene humedad. Entonces, como ellos son zonas secas, humedales no les llega. Y nosotros les explicamos que el concepto de humedales puede ser en zonas secas y por eso el litio entraba en el concepto de humedales. Y cuando usted ve en Chubut, que no tiene nada que ver el sistema de humedales tal cual nosotros conocemos en forma semipermanente, agua, los manguiles, es para alimentar todo lo que sea bovino, cabra, 40% de Chubut. Y los bajos submeridionales de Santa Fe, que casi el 90% son humedales, y 14 millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires. Mire, el estudio del INTA nos dio, fíjense lo que es la tecnología, ¿no? Hacen un estudio de tecnología en el 2020 y se establece que humedales en la Argentina representa el 20% del territorio. Ahora terminan un nuevo estudio, 32 técnicos, 2 importantes de Corrientes, uno Oscur, que trabajó con nosotros también, pero 32 técnicos del INTA hacen un estudio de 50.000 imágenes satelitales, hacen el estudio completo con nueva tecnología y se determinó que no eran 20% con la tecnología vieja, sino que estamos en el 9,8% de humedales en la Argentina. Pero nosotros, cuando fuimos al Norte Grande en Catamarca, el 23 y 24 de septiembre, que despertamos los zombies en el buen sentido de la palabra, ellos no estaban teniendo idea de la dimensión del problema que podían tener en el NOA. Cuando hicimos la explicación completa, le mostramos los trabajos del INTA, automáticamente enfilamos y se votó por unanimidad el proyecto Corrientes, 120 legisladores, sacamos la resolución número 68, y ahí le avisan al gobernador que el día martes, nosotros estábamos un día jueves, el día martes en el Parlamento argentino la Comisión de Agricultura se va a reunir por primera vez y va a recepcionar, y Corrientes estaba elegida como la provincia más dignificada, y me llama y me dice: tenés que ser vos el expositor, juntamente con Neis, que es el experto, diríamos, en la parte técnica, 50 años de trabajo en humedales, y el ingeniero Anselmo, que es el ministro de la Producción. Fuimos los 3. Entonces íbamos a representar al Norte Grande con la resolución 68, íbamos a representar a Corrientes. Fue una bomba electrónica cuando en Buenos Aires caímos con la resolución 68, la postura de los 10, y a los 3 días los gobernadores, 9 gobernadores del Norte Grande estaban en Estados Unidos con Guado de Pedro. Nuestro gobernador estaba en Corrientes porque viajaba a Europa, y electrónicamente firmaron un documento en contra del proyecto Grosso y que había que escuchar a las provincias. Se postergó todo. Es decir, miren el poder que tuvo Norte Grande, y miren el poder que tuvo la Liga de Gobernadores del Norte Grande, que paramos. Y para que ustedes entiendan, hace 2 días, el jueves, hubo sesión de la Comisión de Agricultura, de Medio Ambiente y de Presupuesto, y perdió la posición Grosso, que es la posición del concepto amplio, y ganó la posición Vara restringida, diríamos. Vara iba más allá, pero se trabajó sobre el proyecto Vara, se consiguió restringir el concepto, se consiguió que los inventarios de humedales hagan las provincias, que no estaba previsto, y no nos hicieron lugar todavía
a de que no nos puedan afectar más del 20% del territorio. Nosotros pedimos una doble cláusula de garantía, en realidad triple. Una, el concepto restringido. Otra, que no pueda, por más que diga la ley cuál es el concepto que nos agregue en hidromorfismo, que no nos pueda afectar el territorio más del 20%, porque nosotros con Iberá y con toda la zona de reserva que tenemos y la zona Rancer, automáticamente podemos pagar ese 20%. Aparte, estamos pidiendo en el Norte Grande que el Norte Grande sea certificado como acreedor del medio ambiente y la diversidad, porque aportamos más que en detrimento, porque si no resulta que los deudores históricos, que son los países del norte, que cada niño de Estados Unidos destruye 35 veces más que un niño sudamericano, nos quieren hacer pagar la cuenta de ellos a nosotros. Entonces, lo que no le vamos a permitir es ecología fascista, le vamos a permitir producción sustentable. Este es el trabajo que hicimos en el Norte Grande. Se cumplió el tiempo, ¿no? Sí, y es lo que redondeamos y defendimos, y estamos ganando la batalla. Contador del nuevo. No, me parece Hay que algunos temas, para repasar algunos temas que se trabajaron, que se trataron, tiene que ver con cuestiones vinculadas con lo tributario previsional, que lo expusieron hace un rato, la cuestión energética, la cuestión de hidrovía, grandes obras de infraestructura, que me parece que puede ser un tema que todavía quedan pendientes de avanzar, sí, transporte y humedales. Yo no sé si hay algún otro tema sobre el cual se puede ir a abordar un poco como para que quede picando en el público. A mí me gustaría en el tema de hidrovía un minuto para que se entiendan el problema que tenemos en hidrovía. Lo que él diagnosticó son exactos, tenemos problemas de los barcos, todo lo que escuchamos, pero a la vez tenemos dos problemas, un problema institucional y tenemos un problema de discrecionalidad a corriente. ¿Cuál es el problema institucional? Nos quieren hacer creer que la hidrovía es un concepto federal, donde las 6 provincias que conforman la hidrovía, el NEA, más Santa Fe y provincia de Buenos Aires, manejan. Y eso no es cierto. Maneja la nación. Sacaron un decreto y habían prometido que las provincias iban a ser miembros plenos, que votaban y diseñaban política y tenían derecho a veto. No logramos conseguir hasta ahora. Las provincias es seguir, que después te explico, esa es la estrategia que tiene la nación respecto al tema hidrovía. Ese es un tema institucional que tenemos que cambiar. Otro que dijo muy bien Martín es que hay una resolución que los barcos extranjeros no pueden parar en más de un puerto. Entonces, ¿cuál es el problema central? Nos discriminan los puertos chicos. ¿Qué quiere decir? Los 5 puertos anteriores a Santa Fe y Rosario no para ningún barco del Paraguay porque prefieren parar en Santa Fe o Rosario, donde hay masiva carga, y si paran en Corrientes cargan 10 toneladas y van con el barco vacío porque ya tienen impedimento de cargar. Entonces es una forma de dejarte fuera del mercado a los puertos chicos. Y otra cosa que quiero que analicen, la Argentina mal armada se muestra con todo el rostro perverso en la hidrovía, porque el 92% de la carga se produce en Santa Fe y Rosario, que es el gran puerto granero, porque está la producción masivamente, y lo que te muestra la Argentina desigual. Y nos dejan el 8% a todos, es decir, todos somos socios, no manejamos, no somos socios, es decir, es una cosa muy simpática que realmente hay que cambiar. Y un tema para Corrientes es, nosotros estamos haciendo uno de los puertos más grandes de la Argentina de carga, que es en Ituzaingó, 5 barcazas en forma simultánea, con un parque industrial, con una logística de grúa espectacular, con estación transformadora que se hizo un convenio con Yacyretá, y vamos a tener garantía estratégica de la bajada de Yacyretá, lo que nos va a permitir, y con vía de ferrocarril, donde vamos a conectar el puerto, el parque industrial hasta Virasoro, son 113 kilómetros, y vamos a tener toda la carga forestal completa, que tenemos tren de Santo Tomé a Virasoro, de Virasoro a Ituzaingó, lo que en la zona A, que es donde está el 80% forestal, se va a alimentar a ese puerto. Está, por suerte, esta vez le ganamos a Misiones, ¿no?
nosotros estamos por debajo del Salto, entonces la esclusa es un obstáculo que tienen los misioneros para hacer el puerto en Candelaria, lo que no le va a permitir, por más que consigan zona franca, esto es un despelote, perdón, para ellos no les está sirviendo, van a tener que terminar viniendo con camiones al puerto de Ituzaingó, porque es lo más lógico con el tren, con el sistema que estamos armando, va a ser una cosa espectacular. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué volvemos? Porque hoy esto que estamos hablando de la hidrovía comienza en Confluencia y termina en Magdalena. ¿Dónde queda Confluencia? El río Paraná, donde está Paso Pacha, y el brazo Picomacho para el Paraguay. Ahí comienza, o termina, como ustedes quieran llamarle. Entonces nos dejan 200 y pico de kilómetros sin tratamiento. Es como que usted tenga una autopista en la hidrovía y a nosotros camino de tierra, y cuando llueve todo embarrado. ¿Qué nos tenemos que hacer? Ampliar, porque lo que necesitamos hacer en el trabajo es canalización, balizamiento, es decir, se llama autopista en el río. Son 200 y pico de kilómetros que estamos peleando con los 10 gobiernos, peleando a favor de Corrientes, porque esa autopista tiene que ir hasta Ituzaingó. Es el trabajo que estamos haciendo. Todos los días silenciosamente estamos planificando. Y el tema humedales, para terminar y redondear, quiero contarles que hace 3 años venimos trabajando. Esto el gobierno provincial nos dijo, se viene este problema, trabajen sobre este tema, y entonces lo que hicimos es tener un resultado, no por improvisación y suerte, sino porque planificamos un trabajo, lo que nos muestra a cada uno que los científicos tienen que estar siempre en la mano y amigados con la política, porque a política solamente sin la ciencia termina mal. La idea nuestra, un minuto. En el marco de Norte Grande, nosotros lo que aprendimos, estamos aplicando en muchos lados. Digo, muchachos, ¿por qué no vamos y buscamos la teoría de Jorge Sábato, el hijo de Sábato, que estuvo en la CONADE, físico? Ustedes van a buscar, escribió el triángulo virtuoso, una doctrina, una teoría americana que se estudia en todas las universidades del mundo y hasta ahora no fue superada, que es el triángulo virtuoso. Y dice, usted puede no conocer un lugar, pero si se aplica la teoría del triángulo virtuoso, puede saber qué tipo de sociedad o qué tipo de empresa, lo que usted, el universo que está analizando, porque el triángulo funciona así. En el norte, en el vértice norte está el gobierno, el que planifica, el que arma las ideas. En el otro vértice está lo que se llama el centro tecnológico y todos los grupos intra, que es la universidad y el conocimiento. Y en el otro punto está todo lo que usted dice terciario, el tema privada, la iniciativa privada. Y por eso habla de círculo virtuoso. Si eso funciona armónica y complementariamente, es una sociedad que se desarrolla, que anda bien, que tiene objetivos claros. Y si usted ve que ese triángulo que usted le pone a una sociedad se tironea, no participa, el conocimiento por un lado, el gobierno por otro, la iniciativa por otro, seguro que se da lo del Tupac Amaru y todo tiende a romperse. Esa teoría hasta ahora no está superada, es la que hay que estudiar, es la mesa de trabajo para armar coincidencia y consenso, es todo lo que juntar todo y armar. Bueno, este tema nosotros tenemos que armar en el Norte Grande, porque es lo que nos va a dar un salto cualitativo. Los japoneses, cuando después de la guerra, lo que analizaron es cómo hacemos, linealmente no llegamos nunca, estamos destruidos, entonces ellos le llamaron el catching up, que es un salto cualitativo que tuvieron que inventar, dándose competitividad, para poder ir haciendo salto de Bambi, que le permita achicar la brecha con Occidente, y lograron hacer lo mismo lo que fue el plan Marshall europeo, tuvieron que hacer catching up. Nosotros lo que pasa es que hacemos al revés. Tenemos la teoría del cangrejo negro, como dice la película en Netflix, siempre vamos para atrás. Es lo que llama Dante Caputo en su libro, el péndulo de Foucault. Utilizamos toda la doctrina, todas las teorías, y en todas no va mal. Entonces, ¿qué problema hay que en la derecha no va mal, en la izquierda no va mal, en la democracia no va mal? Entonces, tenemos que hacer un análisis muy fuerte. ¿Por qué en todo no fue mal? Y ahí aprendimos lo del farmacéutico. Había sido que vos me había pedido que te pasé. Termino lo del farmacéutico.
había sido que la dosis exacta es remedio y que el exceso de dosis es veneno. Y nosotros siempre vamos por exceso.